no les tomo lista, ¿no? Lo que sí les pido es que por favor, si por alguna razón no pueden asistir, vean el video. Eso sí les pido, que por favor vean los videos y esa parte. Entonces, por mi lado, eso no hay conflicto. Entonces, no hagan esa táctica que saben hacer de que dejan encendida la sesión y se van. En realidad eso, como les pregunto bastante, me causa problemas a mí, en cambio, ¿no? Y como les digo, no ganan nada haciendo eso. Bueno, eso al respecto. Como quedamos, vamos a iniciar la clase desde el punto de partida de un ejercicio, sobre todo porque vi la necesidad, dado que haciéndoles algunas preguntas de fundamentos, veía que hay unas cosas que no están claras, ¿no? Pues creo que también este tema no, me parece que no, entonces vi la necesidad de hacerlo, ¿ya? Entonces un paréntesis de lo que estábamos viendo en clase, vamos a hacer un paréntesis para hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, empecemos. Verán, este ejercicio sobre todo abarca el tema de lo que yo esperaría que hayan visto en fundamentos, que es el binomio de Newton, ¿ya? Entonces vamos a recordar el día de hoy del binomio de Newton. Miren, entonces sí podrían hacer este ejemplo, pero si recuerdan el binomio, ¿ya? Porque es en base a lo que se ha visto, ¿sí? Pues vamos a ver. En este ejercicio dice, recuerde, sí, el binomio de Newton para reales. Pues nosotros recordando el binomio de Newton para reales, ¿sí? Tienen que acordarse siempre, ¿sí? ¿Cuál era la característica? ¿Ya? Entonces, lo esencial del binomio de Newton es que el binomio de Newton parte, ¿sí? Para reales de una condición. ¿Cuál? Que si los elementos que van a entrar en mi binomio, ¿sí? Son elementos reales, deben cumplir, ¿qué cosa? Que conmutan. Sí, tanto estos dos elementos deben conmutar. ¿Ya? Si no conmutan, yo no puedo aplicar el binomio de Newton. Sí. Entonces, una vez que yo sepa que estos dos elementos conmutan, ¿sí? Puedo aplicar el binomio. ¿Qué dice el binomio de dos escalares? El binomio de dos escalares dice, si yo estos dos escalares sumo, y de esta suma quiero saber una determinada potencia, esto se puede expresar como el sumatorio, ¿sí? De un escalar conocido como el coeficiente de Newton, ¿sí? Un escalar n de k, ¿ya? ¿Por quién más? Por el primer elemento que entra en mi sumando, en este caso a, elevado a la potencia n menos k. Por el segundo sumando, en este caso b, elevado a la k. Y este sumatorio, ¿de dónde a dónde va? Desde k igual a 0 hasta e. Ese es mi binomio de Newton. Esos debieron haber visto. ¿Sí? O sea, siempre que ustedes quieran hacer o encontrar una potencia de la suma de dos escalares, se puede calcular a través de esta expresión. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, ahora hay que ver de lo que han visto. ¿Sí? El único elemento medio extraño que estaría aquí para poder entender el binomio de Newton sería este elemento, que es conocido como el coeficiente de Newton. Entonces vamos a revisar. ¿Cómo se define el coeficiente de Newton? El coeficiente de Newton se define como un escalar, ¿verdad? Es un escalar, ¿no? Sino que es un escalar que se obtiene a partir de las relaciones de números factoriales. ¿Sí? Profesor, Sí, cuénteme. ¿está haciendo el de la hoja o está haciendo otro similar? Estoy haciendo otro similar, de tal Ay, manera que usted después en la hoja lo pueda hacer. O sea, es lo mismo, lo que va, si hoy entiende este ejercicio, usted puede hacer el de la hoja. Y podría hacer el de la prueba también, mire. ¿Sí? Muy similar. Ya, sino que esto es un poco más complejo ya. ¿Sí? El de la hoja es más sencillo. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vemos aquí es la necesidad de definir este elemento, ¿no? Que les digo que es el coeficiente de Newton como tal. Entonces, ¿cómo se define? Como un escalar que resulta ser la relación entre números factoriales. ¿Cuál? El n factorial sobre el k factorial por el n menos k factorial. Esa es la definición de mi coeficiente de Newton. ¿Ya? Entonces, practicando un poquito con esto no es nada más que, por ejemplo, si yo quisiera conocer el coeficiente de Newton, el n de 0, ¿sí? ¿A qué sería igual? Si nosotros aplicamos la definición sería n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial. ¿Ya? Bien. Si resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? Recuerden que en factoriales, cuando ustedes vieron,
tanto el 0 factorial como el 1 factorial tienen el valor de 1, siempre. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto nos quedaría n factorial sobre 1 por n factorial. Pero dado que este es el mismo factorial, el inverso multiplicativo, por lo tanto, ¿esto qué nos quedaría? 1. Mire, este coeficiente de Newton siempre vale 1, ¿ya? Así se haría el proceso para calcular cualquier otro coeficiente de Newton. Por ejemplo, quisiera conocer el coeficiente n de 1. ¿A qué será igual? A n factorial sobre 1 factorial por n menos 1 factorial. Aquí tienen que tener la consideración que cuando ustedes tienen relaciones de factoriales, siempre se les hacía una sugerencia. ¿Cuál? El factorial que es el más grande se abre hasta llegar a ser el factorial más pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso les permite simplificar los factoriales. Entonces, miren, en este caso, de estos dos factoriales, ¿cuál es el más grande? N. Entonces, yo a n le voy a abrir al factorial hasta llegar a ser el factorial de abajo. Entonces, miren, ¿a qué me refiero? Yo a este n podría abrirle como n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4. Sin embargo, yo solo le abriría hasta n menos 1 factorial. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tengo el mismo factorial. Por tal motivo, como es el inverso multiplicativo, ¿esto qué nos quedaría? 1. A la final, toda esta relación solo ha sido n. Entonces, el elemento, el coeficiente de Newton n de 1, siempre es n. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, n de 2, ¿cuánto vale n de 2? Sería n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. ¿Qué debo hacer para resolver esto? El factorial más grande le abro hasta llegar a ser el factorial que tengo abajo. Entonces esto nos quedaría, como 2 factoriales, 1 por 2 sería 2, nos quedaría n menos 2 factorial. Como este es el inverso multiplicativo, ¿qué nos quedaría? Simplemente esto nos quedaría n por n menos 1 sobre 2. ¿Ya? Y así con el resto de coeficientes de Newton. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Con esto, como ya hemos definido y hemos recordado esto del binomio de Newton, veamos qué más nos dice este ejercicio. Dice, dada la matriz A, ¿sí? Miren esta matriz A, ¿ya? Quiero que a esta matriz A, aquí está mal redactada, quiero que a esta matriz A le descompongan en dos matrices, ¿sí? En una matriz que sea múltiplo de la identidad y otra matriz que la llamaremos una matriz B, dice, ¿ya? Entonces el objetivo es que a esta matriz que yo tengo aquí le descompongan en dos matrices que se estén sumando, pero una de ellas debe ser múltiplo de la identidad. Entonces, ¿a qué se refiere? Que yo a esta matriz, como quiero tener una matriz que sea múltiplo de la identidad, acuérdense que la identidad solo tiene unos en la diagonal, ¿ya? Entonces, lo que yo haría es para tener un múltiplo, es quedarme con todos los elementos que están en la diagonal, nadie más, solo ellos, ¿ya? Entonces, yo me quedaría con la matriz, esta matriz, ¿sí? Bien, ya. Pero si yo solo me quedo con esta matriz, no podría ser igual a la matriz A, me faltaría. ¿Qué me faltaría? Me faltarían estos dos elementos de aquí, ¿ya? Entonces yo para solucionar eso le sumaría otra matriz que contenga esos dos elementos. Si ustedes ven a la final, si suman estas dos matrices, ¿sí? Mire, ¿qué pasaría? Nos queda la misma matriz. Entonces he descompuesto a la matriz A en dos matrices, ¿ya? ¿Qué pasa, mire? De la primera matriz, si ustedes observan, ¿se acuerdan de la propiedad, de la definición, perdón, del escalar por una matriz? Yo les decía que es más fácil, sí, verle a esta definición, mejor sacarle al escalar. A la final es lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, aquí, a la matriz que tengo en color oscuro, yo le puedo sacar el escalar menos 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo como le puedo sacar el escalar menos 3, nos quedaría esta matriz. Mire, a la final, ¿quién es? La identidad. Si se dan cuenta, es un múltiplo de la identidad. Es lo que me estaba pidiendo. Por eso les decía como sugerencia, sáquenle a toda la diagonal. Eso hace que yo tenga una matriz múltiplo de la identidad. Y me quedaría más de esta matriz. ¿Sí? ¿Qué he logrado hacer?
a la matriz A le he expresado como un múltiplo de la identidad más otra matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, ya haciendo esto, teniendo un poco más de práctica, es más sencillo. ¿Ya? Yo ya tengo en cuenta todo esto que hemos visto. Entonces, simplemente yo diría que la matriz A, ya viendo eso, va a ser el escalar menos 3 por la identidad de orden 3 más una matriz B, donde yo sabría que esta matriz B simplemente es la matriz siguiente. Es lo mismo, sino que para no escribir tanto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está preguntando aquí. Profesor, Quiero otra que pregunta. cuenten. ¿Cómo hacemos con las demostraciones? ¿Cómo les ponemos a base de los teoremas que nos has dado, de las Ya verá, propiedades? ahorita solo estamos en esta parte nomás, ¿ya? Por ahora todavía no, ¿ya? Recuerde que en la clase anterior, déjeme ver, sí creo que hice con ustedes, hicimos nuestra primera demostración formal, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, de alguna forma estábamos viendo que tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Hemos de seguir practicando, ¿sí? Pero por ahora todavía no, ¿ya? Todavía no le hagamos, solo ahorita estamos explicando esta parte, ¿sí? Todavía no formalmente, ¿ya? Bueno, vamos por partes, ¿no? Entendamos primero el binomio de Newton y de ahí después, con el tiempo, seguimos haciéndolo formalmente, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Ahora, miren, ya tengo la expresión, o sea, tengo el resultado de lo que me pide en el literal B. ¿Ya? ¿Qué más me pide en el literal B? En el literal B, aparte de encontrar esto, de ver que puedo expresar la matriz A como la suma de dos matrices, ¿sí? Me pregunta en este literal si puedo conocer cuánto vale esta matriz que yo he formado, esta supuesta matriz B, a una potencia n. ¿Ya? Pues cuando ustedes tienen una matriz o quieren encontrar una matriz a una determinada potencia, sí, hay dos formas de hacerlo. O inductivamente o a través del binomio de Newton. Sí. Verán, el binomio de Newton solo lo utilizan cuando en realidad es una matriz muy compleja, ¿ya? Y la inducción, en cambio, cuando es una matriz muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo es una matriz sencilla? Cuando tiene muchos ceros, ¿ya? En cambio, una matriz ya un poquito más compleja es cuando no tiene muchos ceros. Así ven, ¿ya? Miren, de la matriz B, como a mí me pide que encuentre una matriz B a la n, ¿sí? Veamos quién es la matriz B. De lo que nosotros hemos visto, nuestra matriz B, en este caso, es esta matriz. ¿La consideran una matriz sencilla o una matriz muy complicada? Mire, tiene demasiados ceros. Sería una matriz un poco sencilla. Entonces yo creo que no implicaría aplicar aquí el binomio de Newton. Sería demasiado aplicar el binomio de Newton. ¿Ya? Entonces, como es muy sencilla, ¿por qué no lo hacemos inductivamente? ¿A qué me refiero? Encontremos b al cuadrado, b al cubo, b a la cuarta, para ver si de alguna forma podemos inferir alguna regla. Podemos conjeturar algo. ¿Sí? Pues veamos. ¿Podemos encontrar b al cuadrado? Sí. Yo sé que por potencia de matrices esto es b por b. Como conozco quién es la matriz b, sé que es esta matriz. Y al multiplicarle por la misma matriz b, ¿ya? ¿Qué podría hacer? Recuerde, de la primera matriz solo me interesan las filas. De la segunda matriz solo las columnas. ¿Ya? Por lo tanto, si resolvemos esto nos quedaría 0, 0, 0. De la siguiente, 0, 0, 0. De la siguiente, 0, 0, 0, 0. Nos quedó la matriz nula. ¿Qué tal si yo ahora quisiera encontrar b al cubo? Yo sé que por potencia de matrices esto es b cuadrado por b. Pero como ya encontramos b cuadrado, sería esta matriz. ¿Por quién? Por esta matriz. ¿Sí? Si yo resuelvo este producto, ¿qué nos quedaría? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Otra vez nos quedó la matriz nula. Si yo con eso, con estas dos matrices que he encontrado, ¿sí? ¿Creen que ustedes, que si yo les pregunto cuánto vale b a la cuarta, cuánto vale b a la cuarta, señorita Paula Camila López? ¿Cuánto cree que valdría b a la cuarta? ¿Cuánto podría decirme que vale b a la cuarta?
¿Podría decirme o no? ¿O habría la necesidad de hacer B a la cuarta? ¿Qué creo? Igual se podría decir, porque podemos utilizar B al, Ya, pero ¿cuánto el B valdría? al ¿Ve la cubo necesidad por B. de hacer el proceso o ya me podría decir cuánto vale B a la cuarta? Ah, no, ya se podría decir. ¿Cuánto sería? Sería ¿Cuánto una creería? matriz de cero. Eso. Entonces, señorita Pablo, si yo le pregunto B a la quinta, ¿cuánto sería? Igual una matriz de cero. Eso, cero, ¿no es cierto? Entonces, ya finalmente con esto, como vean, nosotros hemos encontrado una forma. Yo podría decirles, entonces, ¿cuánto sería B a la N? ¿Cuánto esperarían que sea B a la N? ¿Qué creería usted, señor Nelson Casa? ¿Cuánto valdría B a la N? Si ya tengo ese criterio, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto cree que ¿Valdría sea? 0? Eso sería cero, ¿ya? Entonces, vean, con eso, con esto, con esta inducción que usted ha hecho, ha conjeturado una forma para B a la N. Sabe que es cero. Ahora, esta conjetura usted tiene que ver que funcione, ¿no? Mire, o sea, yo sé que B al cubo parece que vale cero. B a la cuarta también. B al cuadrado era cero también. B, cuando n sea 1, ¿vale cero? No, mire. Entonces usted tiene que plantear su conjetura adecuadamente. Entonces yo con esta conjetura diría que sí, es verdad, pero es verdad para todo n, sí, mayor o igual que 2. Porque mire, justo esta conjetura, si n toma el valor de 1, no me da 0. O sea, no es 0, mire. Más lo podemos ver aquí, no es 0. Y es más, si n vale 0, tampoco. Porque acuérdense que cualquier matriz a la potencia 0 siempre es la identidad. Eso es por definición. Entonces tampoco funciona en 0. Entonces yo tengo que ver dónde funciona esta conjetura. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren, ese es el método inductivo. ¿Sí? O sea, a partir de unas suposiciones que ustedes van dando, conjeturan algo que me sirve para el resto de potencias. ¿Ya? Pero aquí viene la pregunta, ¿esta conjetura está bien? O sea, ¿será verdad que si yo les pregunto, ve a la 10, es cero? Sí, o sea, yo estoy conjeturando, pero no sé si será verdad. Entonces, este método viene de la mano con la inducción matemática. Sí, pero ustedes tienen que acordarse cómo se demostraba mediante la inducción matemática una conjetura. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Tenían que ser los casos. Debo probar que esta conjetura es verdad cuando n es igual a k más 1 y cuando n es igual a 1. Tienen que probar. ¿Sí? No se olviden. Yo por tiempo no les puedo explicar esta parte. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes por ahí se acuerdan, lo pueden hacer. Y si no, recuerden, en las horas de consulta, ¿ya? O cuando tengan un tiempo, me dicen, ¿me puede explicar esta parte? Porque no me acuerdo. Les explico. Sí, por el tiempo. Entonces dejémosle aquí. Hagan de cuenta que aquí falta demostrar que lo que yo conjeturé aquí es verdad. ¿Sí? Eso permite que sí, cuando yo les diga, por ejemplo, ve a las 50, ¿cuánto valdría? ¿Sí? Porque lo que yo conjeturé fue verdad. Sí, eso tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, vean, pensemos, hice la inducción matemática, probé para ambos casos, sí se cumplió, entonces digo, esta conjetura sí fue verdad, sí, he estado bien, he estado conjeturando bien. ¿Ya? Tendrán en mente. Entonces, eso me pregunta en este literal B. Entonces, ya he encontrado cuánto vale la matriz B a una n potencia. Sé que vale 0, pero siempre y cuando n sea mayor o igual que 2. Ahora, literal C. Con todo esto que hemos hecho, ahí sí pueden preguntar y dice, ¿cuánto K vale a la n? Verán que a la n era esta matriz. Si ustedes quieren conjeturar a la n inductivamente, es difícil. Es difícil encontrar ese patrón. Ya, es complicado. Ya no es tan fácil como en la matriz B lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, esto haría que yo espero que la matriz A lo voy a hacer en cambio con el binomio de Newton. Sí, entonces por eso aquí incluso me dice la sugerencia, usa el binomio de Newton. ¿Sí? Porque si lo hacen por inducción es complicado. ¿No? Pero también podría hacerse. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo sería de aplicar el binomio? Es igual que en escalares. ¿Ya? Solo que aquí en matrices
ustedes de ley tienen que verificar las condiciones de ley. O sea, no pueden usar el binomio directo, no. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para usar el binomio? Los elementos que intervienen en el binomio tienen que conmutar. Entonces, ¿cómo a mi matriz A le pude expresar como la suma de estas dos matrices? Entonces, vean, por eso me decía que le vea de esta manera. Esta sería mi primera matriz y esta mi segunda matriz. Entonces, primera condición, estas dos matrices conmutan. Entonces voy a ver, esta matriz por la matriz B, ¿es lo mismo que la matriz B por esta matriz? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, porque acuérdense que la identidad por cualquier matriz es la matriz. Entonces nos quedaría menos 3 por la matriz B. Y si yo multiplico la matriz B por esta matriz, como este es un escalar, puede salir, acuérdense, en el escalar como propiedad puede salir, entonces otra vez nos quedaría B por la identidad, que seguiría siendo B. Entonces, ambos casos me da lo mismo. Conmutan, las matrices conmutan. Cumplo con el requisito para usar el binomio. ¿Ya? Sin embargo, en matrices es necesario que conozcan otro requisito. ¿Cuál es el otro requisito para usar binomio? ¿Sí? Que la primera matriz que está en la suma, ustedes tienen que conocerle a la n potencia. ¿Ya? La pregunta es, ¿a esta matriz le conozco a la n potencial? Sí. ¿Por qué? Miren, esta matriz, si yo aplico la potencia n, nos quedaría el escalar a la n potencia o la identidad a la n potencia. Pero acuérdense, la identidad a cualquier potencia, ¿cuánto vale? La identidad. Entonces, esta matriz a la n potencia solo sería el escalar menos 3 a la potencia n por la identidad. Entonces, sí le conozco a la matriz a la n potencia. ¿Ya? La otra matriz que interviene en la suma, la matriz B, ¿le conozco a la n potencia? Claro, por eso es lo que me preguntó en el literal anterior, ¿ve? ¿Le conozco a la matriz a la n potencia? Sí. ¿Cuánto vale? Sé que vale 0 para todo n mayor o igual que 2. Les conozco a la n potencia. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes cumplan con estos requisitos de aquí, puedo aplicar el binomio de Newton. Si no, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la construcción de las matrices, ¿sí?, se puede dar, ¿sí?, por algunas formas. Miren, yo a esta matriz tranquilamente le podría haber expresado, yo que sé, como el 6, el 0, el 3, el 2, el 6, el 0, el 0, el 0, el 6, por ejemplo. Más, si yo le sumo otra matriz, de tal manera que obtenga la matriz A, está bien esa suma. Yo podría expresarle esto, yo que sé, para que me quede menos 3 sería menos 9, 0. Para que me quede 2, aquí debería ser menos 1. 0, menos 9. Para que me quede 1, aquí debería ser menos 1. 0, 0, menos 9. Mira, ¿no será cierto que al sumar estas dos matrices me da la misma matriz A? Sí. Pero si ven estas matrices, no me sirven para el binomio. No me serviría. ¿Ya? Entonces, es por eso que es muy importante que ustedes cumplan con las condiciones. ¿Ya? Porque eso haría decirles que las matrices que eligieron son las correctas. Si no eligieron mal las matrices, están mal hechas las matrices en la suma. ¿Sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Con esto, una vez que identifican que se cumplen estas condiciones, simplemente es la aplicación del binomio de Newton, nada más. Solo es aplicar el binomio a las matrices. Entonces, como en este caso me está pidiendo A a la n, recuerden que A a la n, dado que A se puede expresar como la suma de estas dos matrices, a la suma de estas dos también le pueden aplicar la potencia n. Es que es lo mismo. Están encontrando lo mismo. ¿Sí? Pero la ventaja de tener así es que ahí tienen dos elementos que se están sumando a una potencia n. Entonces, ¿qué podrían hacer? Aplicar el binomio. ¿Qué decía el binomio? Es el sumatorio de un coeficiente n de k por el primer elemento, en este caso la primera matriz, o sea, menos 3 identidad de orden 3 elevado a la n menos k, por el segundo elemento, en este caso la segunda matriz, la matriz B elevado a la k, desde k igual a 0 hasta n. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Miren, con ese criterio,
¿Qué hay que hacer? Resolver ese sumatorio. ¿Cómo saben resolver sumatorio? ¿Ah? ¿Cómo funciona el sumatorio? Se va reemplazando el elemento de la partida, en este caso el K, sí, y se va incrementando de uno en uno. Entonces, este sumatorio, ¿cómo nos quedaría? Cuando K vale 0, nos quedaría n de 0 por esta matriz a la n menos 0 por la segunda a la 0. Más, porque es un sumatorio. Como ya hice con 0, ahora sería con 1. N de 1 por esta matriz elevado a la n menos 1 por b a la 1. Más n de 2, ¿sí? Por menos 3 identidad de orden 3 a la n menos 2 por b al cuadrado. Y así voy a seguir hasta mi último elemento, que sería cuando k vale n, porque ahí se acaba el sumatorio. Entonces mi último elemento sería n de n por la primera matriz elevado a la n menos n por b a la n. ¿Ya? Esos van a desarrollar mi sumatorio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me pedía que yo conozca las matrices a una determinada potencia? ¿Sí? Mire, de lo que nosotros hemos visto, sé que la matriz B, cuando la potencia es 2, vale 0. Es la matriz nula. Pues miren, en nuestro desarrollo, aquí está la matriz B al cuadrado. ¿Ya? Pero yo sé que esta matriz ya vale 0. Hemos visto que vale 0. ¿Ya? Como aquí tengo otra matriz, independientemente de qué matriz me quede, como voy a multiplicar por la matriz nula, ¿qué me va a quedar? La matriz nula otra vez. Y como este coeficiente es un escalar, voy a tener el escalar por la matriz nula. ¿Qué me va a quedar? Otra vez la matriz nula. Entonces vean, todo este elemento siempre es la matriz nula. ¿Qué elementos en el binomio van a tener después de este? Van a tener b al cubo, b a la cuarta, b a la quinta, b a la sexta, hasta llegar a ser b a la n. Pero como a partir de ahí la matriz vale 0, por lo que tengan antes va a seguir siendo la matriz 0. Entonces esto nos quedaría más 0, más 0, más 0, y así hasta este último elemento, que si nosotros analizamos, mire, esta matriz sigue siendo 0. A pesar de que tenga todos estos elementos de acá, me va a seguir dando 0. Entonces, miren, a partir del b al cuadrado, todo el sumatorio que tienen es 0. Entonces, si yo sumo la matriz 0, más estas matrices que están acá, me quedan las matrices. Entonces, de todo este desarrollo del binomio de Newton, sí, simplemente, ¿qué nos quedaría? Simplemente a nosotros nos quedaría estos dos elementos del sumatorio. ¿Sí? No tengo más. ¿No ven que el resto es la matriz nula? Entonces a la final me quedarían solo estos elementos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? De esto, ¿qué debemos hacer? Resolver esos elementos. ¿Ya? De lo que hemos visto, miren. ¿Cuánto valía el coeficiente de n de 0? El coeficiente de n de 0 siempre es 1. ¿Cuánto vale esta matriz a la potencia n? Ya, por eso era necesario conocerla. Esta matriz vale el escalar a la n potencia por la identidad a la n potencia. ¿Cuánto vale cualquier matriz a la 0 potencia? Siempre vale la identidad. ¿Cuánto vale el coeficiente de Newton n de 1? De lo que acabamos de ver, vale n. ¿Cuánto vale esta matriz a esta potencia? El escalar a la potencia por la identidad a esa potencia. Y por la matriz B. Si nosotros seguimos resolviendo esta igualdad, el escalar 1, por este es que sigue siendo un escalar, ¿qué nos quedaría? Ese escalar. La identidad a cualquier potencia es la identidad. Por la matriz identidad, la identidad. Más el escalar n por este escalar, la identidad a cualquier potencia, la identidad. Y por la matriz B, la matriz B. Bien. Seguimos. ¿Cuánto vale la identidad de orden 3? Yo sé que la identidad de orden 3 es esta matriz. ¿Ya? ¿Quién es la matriz B? De lo que vimos, la matriz B, creo que nos quedaba esta matriz, si no estoy mal, ¿no?
Esta fue la matriz B en la que descompusimos a la matriz A. Ya le he borrado, creo, pero debe estar. Aquí está. Miren, esta es la matriz B, que sí conocen. ¿Ya? Si nosotros resolvemos esto, sí podríamos, porque es un escalar por una matriz. Entonces, ¿qué nos quedaría? Simplemente nos quedaría esta matriz. ¿Ya? Y esto también, como esto es un escalar, multiplico por la matriz que nos quedaría. Nos quedaría esta matriz. ¿Ya? ¿Cómo sumo matrices? Componente con componente. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 3 a la n, 0. 2 a la n por menos 3 a la n menos 1. 0, menos 3 a la n menos 3 a la n menos 1. 0, 0, menos 3 a la n. Esta es mi matriz A a la n. Esta es la conjetura a la que yo llego. Y como esto usa el binomio de Newton que ya fue demostrado, no es mi conjetura como tal, sino ya es mi verdad. Entonces yo ya la puedo usar siempre. Miren. Entonces yo ya sé que esto va a ser verdad para todo n elemento de los naturales excepto el 0. Pues miren, si yo les pregunto cuánto vale a la 1, aplico y ya tengo a la 1. Si yo quiero a al cuadrado, aplico y ya tengo a al cuadrado. No tengo la necesidad de hacer a por a. Si yo quiero a la 50, aplico y ya tengo quién es a la 50. No hay la necesidad de hacer a por a cuadrado por a al cubo por a la cuarta por a. No hay necesidad, porque ya tenemos la fórmula para cualquier potencia de la matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esa es la aplicación del binomio de Newton. Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, si entienden esta parte, cualquier otro binomio que ustedes quieran hacer, es el mismo principio, es el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, vean, con esto nosotros podríamos regresar, ¿sí?, a nuestros ejercicios tipo prueba, miren, de los que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Ya hicimos algunos. Miren, y justo un ejercicio tipo prueba es la pregunta de eso. Miren. Me pregunta, ¿cuánto vale a la n? Pues el mismo criterio. Si nosotros tenemos claro esto, podríamos hacer tranquilamente este ejercicio. Yo sé que A me dice que es la matriz bajo este criterio. Como yo quiero conocer A a la n, ¿sí?, aplico binomio de Newton. ¿Qué dice el binomio? Formen dos matrices que estén sumando. Por lo general, una matriz, sí, que sea múltiplo de la diagonal. ¿Cómo solucionamos eso? Saco todos los elementos de la diagonal. Entonces nos quedaría en este caso esta matriz. Más lo que me faltaría para hacer la matriz. Miren, al sumar estas dos me da la matriz. Si ustedes ya dominan esto es más rápido. Simplemente yo ya vería y diría, no, pues yo a esta matriz A le vería como el escalar 2 por la identidad de orden 2 más una matriz B, donde la matriz B necesariamente debe ser esta matriz. ¿Qué debo hacer para que se cumpla el binomio de Newton? Ver que los dos sumandos conmuten. A ver, veamos. ¿Conmutan estas dos matrices? Sí, porque a la final me va a quedar dos veces la matriz B. ¿Qué otra consideración debo tener? La primera matriz debo conocerle a la potencia n. ¿Cuánto vale esta matriz a la potencia n? El escalar 2 a la n por la identidad a la n, que a la final es 2 a la n por la identidad. Conozco esta matriz a la potencia n. Como es una matriz sencilla, miren, es muy sencilla. Podríamos hacer inductivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale, para conocer b a la n, cuánto vale b al cuadrado? Esto es b por b, que sería esta matriz por esta misma matriz. Si hacemos el producto nos quedaría todo 0. Entonces, ven, yo ya con eso, como hemos practicado, yo ya sé, conjeturo rapidito. B a la n es 0 para todo n mayor o igual que 2. Sé que me va a dar 0. Si quiero usar esta conjetura, como les digo, tendría que hacerlo por inducción matemática, ¿no? Probar que sí funciona. Pero sí funciona. Ya, conocemos B a la n, conocemos la otra matriz a la n.
sé que conmutan, puedo aplicar el binomio de Newton. ¿Qué dice el binomio de Newton? El binomio de Newton dice, como yo quiero conocer a la n, y dado que A se puede expresar como la suma de estas dos matrices, aplico el binomio. ¿Qué dice el binomio? El sumatorio de un n de k de la primera matriz a la n menos k por la segunda matriz a la k, desde k igual a 0 hasta n. Desarrollo este sumatorio. Esto sería como tener n de 0 por esta matriz a la n menos 0 por b a la 0, más n de 1 por esta matriz a la n menos 1 por b a la 1, más, ¿sí? Y así seguiría hasta mi última matriz que sería n de 0 por 2 identidad a la n menos n por b a la n, ¿sí? Como ya hemos visto, en este caso mi matriz B a la potencia 2 se hace 0, entonces vean, no vi la necesidad de seguir porque a partir de aquí todo vale 0. ¿Sí? Entonces yo ya sé que todo vale 0. Por lo tanto, mi sumatorio solo se quedarían estos dos elementos. Entonces esto sería n de 0 por esta matriz a la n menos 0 por b a la 0, más este coeficiente por esta matriz. Y hasta ahí nomás, porque el resto es 0. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Resolviendo. ¿Cuánto vale cada coeficiente? El coeficiente de n de 0 es 1. ¿Cuánto vale esta matriz? El escalar 2 a la n por la identidad a la n. ¿Cuánto vale cualquier matriz a la potencia 0? La identidad. ¿Cuánto vale este coeficiente? N. ¿Cuánto vale esta matriz de esta potencia? El escalar 2 a la n menos 1 por la identidad a la n menos 1. Por la matriz B. Resolviendo, ¿cuánto nos quedaría esto? El escalar 2 a la n, la identidad a cualquier potencia es la identidad. Por la identidad misma. El escalar n por 2 a la n menos 1. ¿Cuánto vale la identidad a cualquier potencia? La identidad. Y por la matriz B, la matriz B. ¿Qué nos quedaría? 2 a la n. ¿Cuánto vale esta identidad? Sé que es la identidad de orden 2. ¿Cuánto vale la matriz B? De lo que descompusimos a la matriz A, vimos que era esta matriz. Si resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? 2 a la n, 0, 0, 2 a la n, más, como este es un escalar, nos quedaría 0, n, 2 a la n menos 1, 0, 0. Si nosotros sumamos estas dos matrices, ¿qué nos quedaría? 2 a la n, n, 2 a la n menos 1, 0, 2 a la n. Esta es mi matriz a la n para cualquier n elemento de los naturales excepto el 0. Entonces, vean, acaban de ver cuánto vale a la n. Con eso, si yo les pregunto cuánto vale a la 50, pueden encontrar rápidamente, sin necesidad de hacer a por a cuadrado por a, y así. ¿Sí? Entonces, vean, de la respuesta que nos está dando, yo veo que es esta de aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues así se funciona el binomio de Newton. Bueno, como les digo, si no se cumple, no es que el binomio no se puede hacer, siempre se puede hacer, sino que tomaron mal sus matrices. Sus matrices que están sumando están mal. Por eso deben buscar matrices que sí funcionen. Por ejemplo, una vez me acuerdo que un estudiante dijo, es que yo a esta matriz de esta prueba, yo hice esto. Lo que yo hice es descomponerle en esta matriz más esta matriz. ¿Ya? A la final estas dos me dan la matriz A, miren. Pero no me sirven, porque no cumplo con las condiciones. Si ustedes ven, van a cumplir con la conmutación. Sí van a conmutar estas dos matrices. Cumpliría con la primera condición que les dije, que las matrices conmuten. ¿Cuál es la otra condición? Que yo a la primera matriz le conozca la n potencia. Como esta es la identidad, le conozco a la n potencia. Ahora, esta matriz le conozco a la n potencia. Si ustedes se ponen a calcular, va a ser más difícil. Pues vean, han construido una matriz más difícil que la primera, o similar a la primera. Entonces no tiene sentido el binomio de Newton. Siempre las dos matrices tienen que conjeturar de una forma rápida. ¿Ah? Entonces tienen que ser matrices sencillas. Entonces, estas dos matrices no me sirven para el binomio. Sí, eso tener en cuenta. ¿Ya?
Preguntas hasta ahí, dudas de esta parte. Entonces, vean, con esto hemos hecho algunos ejercicios tipo prueba, ¿sí? Miren, ¿qué es en realidad lo que hemos visto nosotros? No hay nada del otro mundo, ¿ya? Miren, por ejemplo, en este ejercicio tipo prueba que está aquí, ¿cómo haríamos este ejercicio tipo prueba? A mí me pregunta o me dice que la matriz A al cubo es esta matriz y me pregunta cuánto vale la matriz B, que es la matriz A a la sexta. Si nosotros tenemos claro potencia de matrices, yo sé que esto es A al cubo por A al cubo. Entonces, como ya sé cuánto vale A al cubo, tranquilamente multiplicaría 2 veces esta matriz y ya está, ya sé quién es B. Pero incluso, vean, es más fácil en esta pregunta. Si ustedes tienen claro lo que hemos visto, me está preguntando solo el elemento B31. ¿Se acuerdan cómo encontraba solo un elemento de la matriz que estoy multiplicando? Este me indica la fila y este me indica la columna. Como es la misma matriz, entonces me está diciendo que solo tome la fila 3 y le multiplique por la columna 1, que en este caso sería esta. Bastaría hacer este producto y ya tengo el elemento B31. ¿Para qué voy a hacer el resto? ¿Venga? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Con esto veamos algunos ejercicios que estaban planteados, ¿sí? Entonces miren, los que ya hicimos, estas sumas, ¿sí? ¿Qué otro ejercicio nos planteaba aquí? Miren, hacer estos productos. Pero es igual, lo que hemos visto. Miren, aquí me pide que encuentre A por B transpuesta. Entonces yo tengo algunos caminos. Podría ser a través de la propiedad, o sea, primero B transpuesta por A transpuesta. O podría ser, ¿qué tal si hacemos primero A por B y luego calculamos su transpuesta? También. ¿Puedo hacer A por B? Sí. A por B sería 3, la matriz 3, 1, 2, 6, 2, 5. Por la matriz B, que sería esta matriz. ¿Puedo hacer este producto? Sí. Porque como esta matriz es de 2 por 3 y esta matriz es de 3 por 2, sí podemos hacer. ¿Qué matriz esperarían que les dé? Una de 2 por 2. Pues practicando de lo que hicimos. ¿Cómo se hacía el producto entre matrices? De la primera matriz las filas, de la segunda matriz las columnas. Esta fila hago con esta columna primero. ¿Qué nos quedaría? 3 por 2, 6, más 1 por 5, 5. Con el 6 que tenía, 11. 2 por 1, 2. Con el 11 que tenía, 13. Ya está. Luego esta fila por esta columna. ¿Qué nos quedaría? 3 por menos 1, menos 3. Más 1 por 4, 4. Con el menos 3 que tenía, 1. 2 por menos 2, menos 4. Con el 1 que tenía, menos 3. He terminado con la primera fila. Voy con la segunda fila. Distribuyo. ¿Qué nos quedaría? 6 por 2, 12. Más 2 por 5, 10. 12 y 10, 22. Y 5 por 1, 5. Es decir, 27. Siguiente. Esta fila por esta columna. 6 y menos 1, menos 6. 2 por 4, 8. Hasta ahí tendría 2. 5 por menos 2, menos 10. Con el 2 que tenía, menos 8. Esto es A por B. Pero como me pide la transpuesta de A por B, entonces simplemente esto ¿qué sería? La transpuesta se define. Las filas se hacen columnas. Entonces nos quedaría 13 menos 3, 27 menos 8. Esta es mi matriz A por B transpuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Mire, en el literal B que nos pide en este ejercicio, no sería, creo, necesario hacerlo, porque me está pidiendo esto. Entonces, vean, dado del literal A que yo ya tengo esta matriz, yo sé que al aplicar la propiedad esto va a ser la primera matriz por esta segunda matriz. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está preguntando aquí? O sea, me está preguntando lo mismo. Ya encontramos eso. Entonces, es esta matriz mismo. Esta matriz es la matriz transpuesta de B por la matriz transpuesta. Sí, de gana voy a hacer otra vez. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? El siguiente ejercicio, ahí me dice que evalúe cuánto vale A cuadrado más A. ¿Sí? Pero igual, eso es sencillo. Porque miren, como yo ya sé quién es la matriz A,
Para yo evaluar esto, lo primero que haríamos es encontrar a al cuadrado. Por potencia de matrices, ¿cuánto vale a al cuadrado? Por potencia de matrices, a al cuadrado sería a por a. Como sí sé quién es a, haciendo un simple producto, ya tendría a al cuadrado. ¿Cuánto sería en este caso? Fila por columna, menos 1. Fila por columna, 2. Fila por, perdón, no sería 2, sería, perdón, aquí me equivoqué. Sería menos 4, ¿no? Sí. Siguiente, fila por columna, nos quedaría 2 y 6, 8. Fila por columna sería menos 2 y más 9, 7. Mire, esa es mi matriz A al cuadrado. Sí, con esto. Sí, como ya tengo mi matriz al cuadrado, como me pide evaluar esta expresión, pues simplemente sería la matriz al cuadrado más la matriz A. Como esta es una suma de matrices, simplemente nos quedaría 0, menos 5, 10 y 10. Esa es mi expresión a cuadrado más amigos. Otra matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? El siguiente, lo mismo, solo que ahora me pide con a al cubo. Como ya tengo a cuadrado, ya podría obtener a al cubo. ¿Cómo? A al cuadrado por a. En este caso, a al cuadrado es esta matriz y por a sería esta matriz. Si hago el producto, ya tengo a al cubo. Entonces voy reemplazando a al cubo, a al cuadrado, sé cuánto vale a, sé cuánto vale la identidad. Sumo y ya tengo evaluado. ¿Qué me va a quedar? Otra matriz. Sí. De este ejercicio, ¿qué me pide? Me pide que encuentre una matriz B que conmuta con la matriz A. Entonces, miren, acuérdense ustedes, a pesar de que yo no sepa quién es la matriz B, sí, yo puedo representar la matriz B, porque me dice que la matriz B es una matriz de 2 por 2, miren, ¿ya? Entonces, yo sé que a mi matriz B, yo tranquilamente le podría formar como B11, B12, B21, B22, acuérdense. Yo sé, no conozco la matriz B, pero le puedo representar así. Entonces, como yo quiero que conmute con A, yo sé que la conmutación significa que A por B tiene que ser igual a B por A. Entonces, ¿puedo encontrar A por B? Sí. Yo sé que A es esta matriz. Y sé que B es esta matriz de acá. Si hacemos el producto de matrices, como hemos hecho es fila por columna. Entonces, ¿qué nos quedaría? B11 más 2 veces B21. Si hacemos fila por columna, ¿qué nos quedaría? B12 más 2 veces B22. Si hacemos fila por columna, ¿qué nos quedaría? B21. Si hacemos fila por columna, ¿qué nos quedaría? B22. Eso es A por B. Pero necesito encontrar cuánto vale B por A, porque no es lo mismo. Pues si hacemos B por A, ¿qué nos quedaría? Ahora, la matriz B voy a hacer con la matriz A. Si hacemos el producto de B por A, el mismo principio, fila por columna, ¿qué nos quedaría? B11. Fila por columna, ¿qué nos quedaría? 2 veces B11 más B12. Fila por columna, B21. Fila por columna, 2 veces B21 más B22. Esta es mi matriz B por A. Vean, son diferentes. Pero como yo quiero que conmuten, quiero que A por B sea igual a B por A. Como ya sabemos cuánto vale A por B, y ya sabemos cuánto vale B por A, ¿no es cierto? Entonces debe cumplirse que esta matriz que está aquí, ¿sí? Debe ser igual a ¿quién? Déjame puse aquí. No, más abajo. Esta matriz que está aquí necesariamente tiene que ser igual a esta matriz que está acá. ¿Sí? Debe ser igual a esta matriz que está acá. Tienen que ser iguales, porque si no, no se daría la conmutación. Entonces, ustedes saben que por igualdad de matrices, para que dos matrices sean iguales, el orden tiene que ser el mismo. Y dos, cada elemento en cada ubicación tiene que ser el mismo.
Entonces, eso haría que este elemento de aquí necesariamente sea igual a este elemento de acá. Entonces, vean, yo necesitaría que B11 más 2 veces B21 sea igual a B11. ¿Qué más implicaría esto? Que este elemento que está aquí tiene que ser igual a este elemento que está acá. O sea, B12 más 2 veces B22 tiene que ser igual a 2 veces B11 más B12. ¿Qué más? Que este elemento que está aquí tiene que ser igual a este elemento que está acá. O sea, B21 tiene que ser igual a B21. Siguiente, que este elemento que está aquí tiene que ser igual a este elemento que está acá. Es decir, B22 tiene que ser igual a 2 veces B21 más B22. Como yo tengo que cumplir sí o sí con estas condiciones, porque acuérdense, solo si un elemento es distinto, ya las matrices no son iguales. Todos tienen que ser iguales. Entonces, eso genera, sí, eso genera que mis condiciones deben cumplirse toditas. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un conjunto de condiciones, eso se conoce como un sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros representamos eso con esta llavecita al lado izquierdo. Entonces, cuando vean esta llavecita, significa que tengo un conjunto de condiciones, o sea, un sistema de ecuaciones. Entonces, yo debo resolver este sistema, ¿ven? Es un sistema muy sencillo. Si nosotros observamos de la primera ecuación, ¿cuándo sería verdad esta ecuación, ven? La única posibilidad para que esta ecuación sea verdad es que el elemento B21 sea 0. Mire, solo si esto es 0, se cumple que B11 es igual a B1. Ya está resuelta la ecuación. Del siguiente sistema, si yo resuelvo esto, como estos dos elementos son el mismo, yo llegaría a concluir que esta igualdad implica que el elemento B22 tiene que ser igual al elemento B11. Solo ahí sería igual esta condición. Si no, no. De esta igualdad de acá, digo que el B21 es igual al B21. Eso es una verdad, ¿sí o no? Es que esta igualdad siempre va a ser verdad. Esto es verdad. ¿Sí se acuerdan qué pasaba cuando tenían una proposición con una verdad? ¿Qué les queda? La proposición. Del siguiente, como yo ya sé que B21 es 0, esto ya sé que es 0, les quedaría que B22 es igual a B22. Eso también es una verdad. Entonces, vean, de todo este sistema, lo único que yo llego a ver es que el elemento B21 tiene que ser 0 y el elemento B22 tiene que ser igual al elemento B1. Estas son las condiciones de su matriz B. Entonces, miren, su matriz B, si nosotros le vemos con estas condiciones, sería el elemento B11 tiene que ser el igual al elemento B22. O sea, yo con eso simplemente diría, aquí debe ser un X. No sé quién sea, puede ser cualquiera, pero tienen que ser el mismo. El elemento B21 tiene que ser 0. Ah, este de ley tiene que ser 0. Y como no me dice nada del elemento 1, 2, le voy a llamar un Y. Sí, porque puede ser cualquiera. Esta forma de esta matriz conmuta con la matriz A que nos da cambio. Con esta matriz que nos da. Entonces, hagan la prueba. Si, por ejemplo, yo cojo la matriz, yo que sé, 7, 7 y aquí 3 y aquí 0, esta matriz va a conmutar con esta matriz. Acaban de encontrar todas las matrices que pueden conmutar con esta matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Y así seguiríamos con el resto de ejercicios. Este es parecido a lo que hicimos, ¿no es cierto? En algún caso, les decía, cualquier matriz le pueden tratar como, sí, cualquier sistema de matrices le pueden tratar como una expresión cualquiera, de una ecuación cualquiera. O sea, puedo despejar. Lo único que sí no pueden hacer, no se olviden, no pueden dividir para matrices, no se olvidarán de eso. Entonces miren, en esta expresión a mí me dice, ¿cuánto vale la matriz C? ¿Sí? Entonces me está de alguna forma diciendo, ¿puedo despejar C? Sí, de esa expresión se puede despejar porque tienen todas las operaciones. ¿Sí? Le pueden trabajar como una ecuación cualquiera, a una ecuación matricial, solo considerando que no pueden dividir para matrices. Entonces miren, yo de aquí tranquilamente me dice, dado que 2A más B menos C tiene que ser igual a la matriz nula, entonces yo podría dejarle como esta ecuación matricial.
Como me pide que sepa cuánto vale la matriz C, entonces yo digo, ¿cuánto vale C? C sería simplemente 2A más B. ¿Conozco cuánto vale la matriz A? Sí. ¿Conozco cuánto vale la matriz B? Sí. Si sustituyo, ya tengo la matriz C, miren. Así, rápidamente. En el otro ejemplo que me da, miren lo mismo. Me pregunta, ¿cuánto vale la matriz D? La matriz D me dice que está en esta expresión. Y toda esta expresión es igual a una matriz donde todos los elementos son 2. Entonces, ven, yo antes de hacer esto diría, voy a hacer que sea una matriz F, donde todos los elementos de esta matriz de F son 2. Entonces, yo a esta expresión le podría ver como una ecuación matricial. Dice que es igual a esa matriz, entonces, que he llamado F. Entonces, aquí me pregunta, ¿cuánto vale la matriz D? O sea, me está diciendo, despejemos D. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿D cuánto sería? Sería F menos A por la transpuesta de B más B por la transpuesta de A. Y como tengo el escalar 2, esto se solucionaría multiplicando todo por un medio. Ya está la matriz D. Como sé cuánto vale A, sé cuánto vale la matriz F, que todo es 2, puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer. Lo único que eso sí no se olvide, no pueden hacer división de matrices. Eso es lo único que no pueden hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces vean, estos ejercicios son muy parecidos a los que hemos hecho en clase. ¿Ya? Y así es su hoja de ejercicio. Entonces, por favor, con esto que hemos visto, traten de hacer la hoja de ejercicio. Sí, del deber que se puso. ¿Ya? Es muy parecido, muy parecido. ¿Sí? Preguntas, dudas de esta parte. Bien, con esto nosotros vamos a volver ahora sí a clase. Miren, todo esto era necesario, a pesar de que no hayamos visto hoy clase, ¿sí? Pero es necesario, ¿ya? A ver, vamos, ¿qué teníamos que ver en realidad el día de hoy? En el día de hoy vamos a seguir trabajando con matrices. Sí. Sí. Vamos a trabajar con tipo de matrices. ¿Qué tipo de matrices hemos visto hasta ahora? Miren, hasta ahora solo hemos visto dos tipos de matrices, ¿no es cierto? ¿Se acuerda, señor Marlon, a Alexis Armijo? ¿Qué tipos de matrices hemos visto hasta ahora? ¿Se acuerda? ¿Cuáles nomás hemos visto hasta ahora? Como tipo de matrices de identidad. Esa es una, identidad. Y la otra era la... Cuando tenía la misma cantidad de filas y columnas. ¿Cómo se llama? Cuadradas. Cuadrada. Y las que no son cuadradas, por ejemplo. Es las únicas, ¿ya? Nosotros vamos a seguir viendo tipo de matrices porque trabajamos bastantes con estas matrices en álgebra, ¿ya? Entonces, seguimos con esta clasificación. ¿Qué otros tipos de matrices vamos a encontrar? Matriz triangular. ¿Qué es una matriz triangular? Verán, todas las matrices que vamos a ver ahorita tienen que ser cuadradas, ¿ya? Entonces, no voy a decir, tiene que ser cuadrada, ¿ya? Todas las que veamos tienen que ser cuadradas, ¿ya? Entonces, una matriz triangular es una matriz cuadrada. Sí. Entonces, veamos una matriz cuadrada. Una de 3 por 3 nomás, ¿sí? Esta es mi matriz cuadrada. De 3 por 3. Es la forma de representarla, ¿no es cierto? Ya. Esa es mi matriz A de orden 3 por 3, cuadrada. Yo quiero que esta matriz sea una matriz triangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene la matriz triangular? Verán, la matriz triangular, a la matriz triangular no le importa quién está en la diagonal. ¿Sí? Puede estar cualquiera, incluso el 0, ¿ven? ¿Ya? Lo que sí le importa a la triangular es que quién está sobre la diagonal y debajo de la diagonal. ¿Ya? Si a la matriz, ¿sí? A una matriz, sobre la diagonal, todos los elementos que están sobre la diagonal son el 0, sí, se le conoce como una matriz triangular. ¿Sí? Si sobre la diagonal están 0. ¿Ya? ¿Por qué? Ven, porque es como que se forma una especie de triangulito de ceros. Entonces ahí se le llama matriz triangular. Y cuando este triangulito de ceros está sobre la diagonal, se le llama matriz triangular
inferior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, en cambio, si este triangulito de ceros no está arriba, sino que está abajo? ¿Ya? Y sobre la diagonal está cualquier otro elemento. ¿Sí? Pero este triangulito de ceros ahora está abajo. También, como se forma este triangulito de ceros, esta es una matriz triangular, pero como los triangulitos están abajo, ahí en cambio se le conoce como matriz triangular superior. Esa es una matriz triangular. ¿Sí? Entonces, en estos ejemplos que nos dan, en la diagonal, cualquiera. ¿Qué pasa con los elementos que están debajo de la diagonal? Son cero. ¿Sí? Es una matriz triangular. Y en este caso es una matriz triangular superior. Cuando los ceros están debajo de la diagonal, es superior. ¿Sí? Ahora, miren en este otro ejemplo. Aquí está la diagonal. Pueden estar cualquier elemento. Pero sobre la diagonal, todos los elementos son cero. ¿Qué pasa? Es una matriz triangular. Pero inferior, en cambio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Miren, podríamos poner otro ejemplo. ¿Qué tal que yo les ponga esta matriz? Miren, así. Esta matriz es una matriz triangular. A ver, veamos. Aquí está la diagonal. No me importa quién está en la diagonal. ¿Ah? Yo veo, debajo de la diagonal, todos los elementos son cero. ¿Sí? Esta es una matriz triangular superior. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, yo les pregunto a ver si entendieron. Señor Luis Enrique. ¿Esta matriz es una matriz triangular superior o no? ¿Qué dice usted? Si yo le diría verdadero o falso. ¿Cuál, ¿Verdadero o profesor? falso? Esta que le acabo de escribir en azul. ¿Es una matriz triangular superior? ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la definición de matriz triangular? Me fijo en la diagonal. Puede estar cualquiera, no me importa. ¿Ah? Pregunto. La matriz triangular superior, los ceros tienen que estar abajo. Debajo de la diagonal, ¿todos los elementos son cero? ¿Qué dice señor Vicente? Sí, entonces sí Es una sería. matriz triangular superior. Exactamente. Es que de los elementos que están arriba no dice nada. Cuidado. ¿Sí? Ahora, la misma pregunta, solo que cambia una cosa. ¿Esta matriz es una matriz triangular inferior? ¿Qué dice señor Marlon Alexis Nicolalte? ¿Es una matriz triangular inferior? ¿Verdadero o falso? La misma, la de azul. Ajá. Verdadero. Verdadero. Y también es una matriz triangular inferior. ¿Me? Sí, es que no, eso les digo, no dice nada de los otros elementos. Pueden ser cero o no. ¿Ya? Tendrán en cuenta eso. Esto que le acabo de preguntar genera una ambigüedad, ¿no es cierto? Es por eso que aparece otro tipo de matriz, que es la matriz diagonal. ¿Sí? Para no estar diciendo que esta matriz es triangular superior y triangular inferior a la vez, mejor le llamamos diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Es aquella en donde los elementos que están en la diagonal, sí, estos elementos de aquí pueden ser cualquiera. ¿Sí? O sea, mi matriz diagonal tendrá esta forma. ¿Ya? Pero los que no están en la diagonal necesariamente son cero. Todos son cero. Entonces, ahí le llamo matriz diagonal. Bien, entonces, una matriz diagonal es una matriz triangular también. Y es triangular inferior, triangular superior, si yo les pregunto. Pero para no estar diciendo eso mejor, le llamamos diagonal. Entonces, vean, esta matriz es una matriz diagonal. ¿Sí? Pues es aquella en donde en la diagonal, sí, puede estar cualquier elemento. Pero necesariamente la condición de hacerle diagonal es que lo que no está en la diagonal tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, miren, en los ejemplos que nosotros hemos visto, esta es una matriz, aquí está la diagonal, cualquier elemento. Pero lo que no está en la diagonal es cero. Esta es una matriz diagonal. Mire, en la diagonal está cualquier elemento. Sobre la diagonal y debajo, todos son cero. Es también una matriz diagonal. Miren, cualquier elemento es una matriz diagonal. Ahora, si otra vez les pregunto, ¿esta matriz es una matriz diagonal verdadera o falso?
¿Qué diría usted, señor Pavón? Esa matriz que acabo de escribir. ¿Es una matriz diagonal, verdadero o falso? ¿Qué dice usted? Ah, no le escucho. Señorita Melanie Mireya, esta matriz que está en rojo, ¿es una matriz diagonal, verdadero o falso? Hay una mano levantada. ¿Qué dice señor Jimmy? Jimmy Arias, ¿qué dice? Verdadero. Verdadero. Señor Jimmy, si le pregunto, ¿esta matriz es una matriz triangular superior, verdadero o falso? Verdadero. Esta matriz es diagonal superior. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Ahora, ¿qué otro tipo de matriz tenemos? Hay una matriz, sí, igual. ¿Ah? Lo mismo. Es una matriz especial que se le llama matriz escalar. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? Esta matriz escalar, para que sea escalar, tiene que ser diagonal, de ley. O sea, miren, para que yo sea escalar, tengo que ser diagonal primero. ¿Sí? Pero aparte de ser diagonal, ¿qué característica cumple? ¿Ya? Acuérdense, en la diagonal, los elementos sobre y debajo de la diagonal, todos tienen que ser cero para ser considerada diagonal. ¿Sí? A más de eso, ¿qué pasa? Los elementos que están en la diagonal, todos tienen que ser el mismo escalar. Si no es el mismo, ya no puede ser llamada matriz escalar. Entonces, vean, en los ejemplos que vimos antes, todas estas matrices son diagonales, sí, siguen siendo diagonales, ¿ya? Pero la que sería diagonal propiamente hablando, solo sería esta. ¿Por qué? Porque el resto de matrices diagonales, mire, como el escalar que está en la diagonal es el mismo, en realidad sería o se le podría considerar como una matriz escalar. La de acá es una matriz diagonal, sí, pero dado que el escalar es el mismo en la diagonal, es una matriz escalar mejor. Pero sigue siendo diagonal, mejor, ¿sí? Solo que también es escalar, ¿ya? Esta sí, esta solo es diagonal, ¿verdad? No puede ser escalar. Los elementos de la diagonal no son el mismo. Entonces solo es diagonal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con esto yo les pregunto, señor Adrián Esteban Paguay, ¿la siguiente proposición es verdad o es falso? ¿Toda matriz diagonal siempre es escalar? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Repito. ¿Me escucha? Sí le escucho. Ya. ¿Toda matriz diagonal siempre es escalar? ¿Verdadero o falso? Yo consideraría que es falso. Falso. ¿Por qué? Porque la diagonal no necesita, ¿no es cierto?, que los elementos sean iguales. Entonces no necesariamente va a ser escalar, ¿correcto? Pero ahora sí cambio la proposición y digo, a ver, señor Aiden, Lian, cambiémosle la proposición. Si ahora yo le pregunto, ¿toda matriz escalar siempre es diagonal? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería eso? No. Ana Belén Campo Verde, señorita Ana Belén Campo Verde. Proposición. Toda matriz verdadero, correcto. Porque para hacer escalar, lo primero que necesito es ser diagonal. Entonces, siempre toda matriz que sea escalar tiene que ser diagonal previamente. Correcto, es esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Una observación. Las escalares son las que a veces trabajamos más, ¿sí? Y tienen una particularidad, ¿por qué? Vean, cuando ustedes estén trabajando con una escalar, ¿sí? Es preferible que no le vean como escalar, ¿sí? Es por eso esta observación de aquí. Cuando ustedes tengan una escalar, prefiero que le vean como un múltiplo de la identidad. Con lo que vimos en el binomio, ya saben por qué, ¿ya? Entonces yo no quiero verle como escalar, no me conviene, ¿ya? Entonces siempre que tengan escalar, mejor véanle como un múltiplo de la identidad. ¿A qué me refiero?
Miren, esta es una matriz escalar. Pero como yo tengo la definición del escalar por una matriz, acuérdense, prefiero verle al revés. Yo le puedo sacar al escalar de una matriz. Entonces, como yo le puedo sacar al escalar 5, esto me quedaría el escalar 5 por la matriz identidad. Entonces, vean, a esta matriz escalar le veo como un múltiplo de la identidad. Esta matriz es una matriz escalar, pero como yo le puedo sacar al escalar menos 2, prefiero verle como el escalar menos 2 por la identidad. Entonces, siempre que sea escalar, es preferible verle de esta manera. Miren, a las otras matrices escalares que tengo acá, a esta, bueno, esta es la identidad, ¿no? A la de aquí, yo prefiero verle como el escalar menos 3 por la identidad de orden 4. Prefiero verle de esa manera. ¿Ya? Pero solo a las escalares. No podría hacer esto con esta diagonal. ¿Sí? Solo a las escalares. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, este tipo de matrices es de la forma que tienen, ¿no? Vamos a ver otro tipo de matrices, pero es respecto a la definición que cumple. Sí, que también les usamos bastante. ¿Cuáles son estas matrices? La una matriz es la conocida como la simétrica. ¿Ya? Cuando tengo una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la traza? Quedamos que la traza de la matriz es la misma traza de su matriz transpuesta. Pero acuérdense, las matrices no son iguales. ¿Sí? No necesariamente lo son. Acuérdense de eso. Las trazas pues, siempre son iguales, pero las matrices no necesariamente lo son. ¿Sí? Pero hay matrices que sí, o sea, en verdad sí, la transpuesta es la misma. ¿Ya? Sí hay casos en donde se da eso. No generalmente, pero sí hay casos. Miren, ¿qué tal si yo les escribo una matriz sencilla? A ver, sería, por ejemplo, esta. Miren, esta matriz que yo he definido aquí de 2 por 2, si yo calculo la transpuesta, miren, la fila se hace columna. La fila se hace columna. Obsérvenme, es la misma. Nos quedó igualita, igualita, igualita. Entonces yo veo que la matriz es igual a su transpuesta. ¿Sí? Es un caso muy especial. Cuando esta matriz cumple con esta igualdad, con esta definición, se le llama matriz simétrica. ¿Ya? Entonces, la matriz B ha sido una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, con esto, si yo, por ejemplo, les diría, a ver, tengo la matriz X por Y más A por A transpuesta, por ejemplo. Y les digo, esta matriz es una matriz simétrica. ¿Qué entiendo de eso? Que si yo a esta matriz de aquí calculo su transpuesta, necesariamente tiene que ser la misma matriz. Eso entiendo de matrices simétricas. ¿Sí? Ahora, condiciones. ¿Cómo se construyó la matriz simétrica? ¿Ya? Veamos con una de 3 por 3 y esa sirve para todo. Cuando yo tengo una matriz simétrica, en la diagonal, no importa qué elemento esté, ¿ya? Como la representación es un poco molestosa estar escribiendo A11, A12, sí, cuando son matrices cortitas, pueden usar letras del abecedario, no hay problema, ¿ya? Esa también como una consideración. Pero cuando es una matriz pequeña, ¿ya? Cuando son más grandes, ahí sí es bueno la representación de A11, A12 y eso. ¿Okay? Entonces, por ahora vamos a representarle la matriz B. En la diagonal, no importa quién esté en la simétrica. Puede ir cualquier valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que importa en la simétrica? En la simétrica lo que importa es lo que esté debajo y sobre la diagonal. Para que sea simétrica, los elementos que están sobre la diagonal, por ejemplo, si aquí está el elemento A, el elemento B, debajo de la diagonal también tiene que estar el elemento A y B. ¿Sí? Si, por ejemplo, sobre la diagonal está el elemento menos W, necesariamente debajo de la diagonal también tiene que estar el elemento menos W. Sí, eso hace que la matriz sea una matriz simétrica. ¿Sí? Miren, observemos en el ejemplo que me da aquí, miren.
En la diagonal está cualquier elemento, no hay problema, incluso el 0. Pero ¿qué es lo que pasa sobre y debajo de la diagonal? Miren. Debajo de la diagonal está el 1, el 2 y el 4. Sobre la diagonal está el 1, el 2 y el 4, los mismos. Sobre la diagonal está el 2 y el 3. Debajo de la diagonal está el 2 y el 3. Sobre la diagonal está el 2. Debajo de la diagonal está el 2. ¿Sí? Eso hace, o da la característica de que esta matriz sea simétrica. Mire, si nosotros calculamos la transpuesta de esta matriz, ven, rapidito, la fila se hace columna. La fila se hace columna. La fila se hace columna. Y la última, la fila se hace columna. ¿No será la misma matriz? Sí, la transpuesta es igual a la matriz. Es simétrica. Es porque es simétrica. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Esas son las condiciones de la simetría. Ahora, cuando ustedes están trabajando, encuentran cualquier matriz. ¿No? Sí, encuentran cualquier matriz. Pero hay la necesidad de que ustedes trabajen con esa matriz de manera simétrica. Sí. Entonces, hay una forma en la que ustedes siempre pueden obtener, a partir de una matriz simétrica. Sí, hay cómo hacer eso. ¿Cómo? Pensemos, tengo esta matriz, no sé, me voy a inventar cualquier matriz, una matriz sencilla. ¿Ya? Miren, esta matriz no es simétrica. ¿Ya? Si yo calculo la transpuesta, me queda esta matriz. Miren, no son iguales, no es simétrica. No le puedo decir que la matriz A es simétrica. ¿Ya? Pero fue una matriz que yo obtuve por alguna razón. Sí. Yo quiero, a partir de esta matriz que yo obtuve con algún cálculo, ¿sí? Quiero que sea simétrica. Necesito que sea simétrica. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Yo esta matriz que no es simétrica, ¿qué tal le sumo su transpuesta? Quiero que vean qué pasa cuando le sumo su transpuesta. Como es la suma de matrices, esto nos quedaría 2, menos 2, menos 2 y 6. Esa matriz es la suma de estas dos. Miren esta matriz, qué particularidades tiene. En la diagonal está cualquiera, pero sobre y debajo son los mismos. Esta es una matriz simétrica. Entonces, cuando ustedes quieran, a partir de una matriz, construir una matriz simétrica, solo tienen que sumarle su transpuesta y ya se vuelve simétrica. Bien, calculen la transpuesta de esta matriz. ¿Cuánto vale la transpuesta de esta matriz? La fila se hace columna. La fila se hace columna. Es la misma. Es simétrica. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Ahora, para que esto no se olviden, es por eso este ejemplo de aquí. ¿Qué me pide? Demuestre que esto es una matriz simétrica. Lo que hemos visto, sí, es que siempre que le sumen a una matriz que no es simétrica, su transpuesta va a ser simétrica. ¿Ya? Pues a ver, otra vez, sí, ahorita. Así de a poquito, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo, sí, ya un poco más formal, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más formal, ¿ya? Y así nos vamos introduciendo de a poco lo que nos pedía el señor Luis, ¿no es cierto? Sí, pero hay que ir de a poquito, no abruptamente, ¿no? Para que no se asusten tampoco, ¿ya? Nos vamos. ¿Qué quedamos? Toda demostración formal tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Pues vamos, mi introducción. La introducción siempre está dada por la hipótesis y por la tesis. En este caso, ¿cuál es mi hipótesis? Me está diciendo que mi matriz A es de orden n por n. Pues yo partiría y diría, sea la matriz A una matriz n por n. ¿Qué debo probar? Debo probar que la matriz transpuesta de A más A es simétrica. Pero miren, eso es en palabras, ¿ya? O sea, ustedes en esta introducción tienen que poner de forma algebraica, o sea, interpretar lo que quiero demostrar. Entonces, bien, yo entendiendo, si entendimos que es ser simétrica, esto implicaría que me está pidiendo que si yo calculo la transpuesta de esto, debe darme la misma matriz. Esta es mi introducción. Convertir esta pregunta,
¿sí? De tal manera que yo pueda demostrar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Después de tener la introducción, ¿qué debemos hacer? El desarrollo. ¿Ya? Entonces el desarrollo parte, recuerden, como es el método directo, o vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces de esto tenemos. Me olvido por ahora de esta parte. ¿Tengo alguna propiedad, algo que me permita hacer algo con esta transpuesta y esta suma? ¿Sí? Algo que hayamos visto en clases anteriores, algo previo a esto. Ya, es más, les pongo ahí. ¿Tengo alguna propiedad que me permita hacer algo con esto? ¿Qué propiedad tengo? La distributiva de la transpuesta. Eso, la distributiva de la transpuesta. Ah, entonces esto, como yo tengo esa propiedad, ¿esto qué va a ser? La transpuesta de A transpuesta más A transpuesta. ¿Por qué puedo hacer esto? Por la propiedad de la transpuesta. ¿Cómo quedamos? Sí, para nosotros es suficiente que ustedes identifiquen lo que están haciendo. Pues yo podría decir que esto es la propiedad de la transpuesta. O como el compañero ya se ha aprendido, entonces sería el nombre completo. La propiedad de la distributiva de la suma de matrices en la transpuesta. ¿Ya? También. Sí, si alguien no se acuerda todo el nombre, simplemente propiedad de la transpuesta. ¿Ya? Para identificar. Yo aquí no podría decir, por ejemplo, esto es por producto de matrices. No puede hacer así. ¿Ya? Seguimos. Observo. Aquí está facilito. ¿Alguna otra propiedad que yo pueda aplicar? Yo digo, la transpuesta de la transpuesta. Yo sé que una matriz, cuando calculo la transpuesta de la transpuesta, es la misma matriz. ¿Por qué puedo hacer eso? Otra vez, por la propiedad de la transpuesta. Sí. Si alguien dice, no, yo sí me acuerdo el nombre completo. Es por la propiedad de la transpuesta de la matriz transpuesta. Ya, está bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahora, verán, cuando ustedes hagan una demostración, tiene que quedar igualito, igualito a su tesis. ¿Ya? Pregunto, señor Alexander Javier Chiriboga, ¿está igualito que mi tesis o no todavía? ¿Qué dice usted? No todavía. No todavía, tiene que quedar idéntico. Hasta el punto y el coma tiene que igualito. No está igualito. Entonces yo diría, para que esté igualito, tengo que dejarle de esta manera. O sea, estoy intercambiando estos elementos. ¿Tengo esa propiedad o no tengo esa propiedad? Mire, en producto no, porque las matrices no conmutan. Pero en suma, pues vean, de lo que hemos visto, si no estoy mal está aquí. Vean. Aquí está. La suma de dos matrices siempre conmuta. Entonces tengo esa propiedad. Entonces, yo aquí diría, por la propiedad conmutativa de la suma de matrices, es verdad. O alguien dirá, si solo pongo propiedad de la suma de matrices, está bien. Si no se acuerdan el nombre. ¿Ya? Ahí sí quedó igualita, igualita, igualita. ¿Ya? Pero no he terminado. Recuerden, siempre tengo una tercera parte. Tengo que contestar la pregunta. Si ustedes no contestan la pregunta, sí, no han terminado. Entonces, ¿cuál es contestar la pregunta? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, o por lo tanto, sí, la matriz transpuesta más A es simétrica. Esa es mi respuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Disculpe, yo tengo una pregunta. Perdón, no le escuché nada. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame, cuénteme, señor Juan José. Al rato en el que nosotros hagamos deberes, si nos dice que debemos, o sea, especificar así, ¿tenemos que hacerlo de esta manera? ¿O podemos resolver Claro, simplemente? claro. Mira, el primer deber todavía estamos practicando, ¿ya? En el segundo deber que ya vamos a ver, ya lo vamos a hacer un poco más formal. Sí, y así hemos de ir avanzando de deber en deber hasta ya hacer todo formalmente. De tal manera que en la prueba lo hagan adecuadamente. ¿Ya? Por ahora traten de ir haciendo
de a poquito a poquito. Sí, miren, como ahorita nosotros lo hacemos. En este caso ya hicimos un ejercicio un poco más formal. ¿Ya? En el deber por haber solo les digo, vamos avanzando de a poquito a poquito. Sí, yo les he de ir revisando, he de ir viendo y hemos de corregir algunas fallas. ¿Ya? Pero conforme vamos avanzando lo vamos a hacer más formal. Sí, o sea, depende. Entonces, por les digo, el primer deber no tan formal. El segundo deber ya vamos a ver que lo vamos a hacer un poquito más formal. ¿Ya? El tercer deber más formal. Y así hemos de ir avanzando. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ya, Inge, gracias. Con esto, sí, sigamos en nuestra hoja. ¿Qué otra clasificación tenemos? La matriz antisimétrica. Sí, igual, es una matriz que tiene una característica especial. ¿Cuál? ¿Ya? Que cuando yo calcule su transpuesta, ya no es igual a la matriz, a la misma, sino que es igual al inverso aditivo de la matriz. ¿Sí? Si ustedes ven una matriz que cumple con esa característica, es una matriz antisimétrica. Cuando es igual a su inverso aditivo. Entonces, miren, igual, pongamos una matriz sencilla. A ver. Por ejemplo, esta. ¿Ya? Si yo de esta matriz sencilla calculo la transpuesta, miren, la transpuesta, la fila se hace columna, la fila se hace columna. Miren, ¿son iguales estas dos matrices? No, no es simétrica. Porque para que sea simétrica la transpuesta tiene que ser igual a la matriz. ¿Ya? Pero miren, si yo en lugar de trabajar con la matriz, trabajo con el inverso aditivo de la matriz. ¿Ya? Miren. El inverso aditivo sería 0, 1, menos 1, 0. Comparen ambas matrices. ¿Son iguales? Sí. Es porque esta matriz A es una matriz antisimétrica. ¿Sí? Esa es la condición de una antisimétrica. Entonces, cuando ustedes escuchen, tengo una matriz antisimétrica, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, digo, a ver, A por X más Y por A. Esto es una matriz antisimétrica, les digo. Ah, entonces me está diciendo que si calculo la transpuesta de esto, va a ser igual al inverso aditivo de esa matriz. Sí, eso es ser antisimétrico. ¿Ya? Esa es la definición. Condiciones. Si ustedes ven en las condiciones de esta matriz, o en el ejemplo que nos da, hay una característica que resalta a la vista. ¿Ya? ¿Cuál es esa? La diagonal. En una matriz antisimétrica, la diagonal de ley tiene que ser todito cero. Si no, no puede ser antisimétrica. A diferencia de la simétrica, en la simétrica puede estar el cero o no. Puede ser cualquiera. En la antisimétrica, en cambio, no. En la antisimétrica de ley, todos los elementos que están ahí tienen que ser cero. De ley, de ley, de ley, de ley. ¿Sí? Si no, no puede ser antisimétrica. ¿Cuál es la otra característica? ¿Qué pasa con los elementos que están debajo y sobre la diagonal? Ya no son los mismos, sino son el inverso aditivo. O sea, si aquí está el 1, aquí tiene que estar el menos 1. Si aquí está el menos 3, aquí tiene que estar el 3. Lo mismo pasa con el otro elemento. Aquí está el menos 8. De ley, abajo tiene que estar el 8. Su inverso aditivo. Ya no el igual, sino el inverso aditivo. Eso hace que sea una matriz antisimétrica. Entonces miren, esta matriz que nos da en este ejemplo es una matriz antisimétrica. Ya, calculen la transpuesta. La transpuesta, intercambio las filas por las columnas. Miren, no es igual, no es simétrica. Pero si de esta matriz A calculan el inverso aditivo, nos quedaría la misma matriz transpuesta. Es antisimétrica esta matriz. Es igual a su inverso aditivo, ya no a la matriz como tal. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Y lo mismo. Por lo general ustedes no tienen matrices antisimétricas. Cuando ustedes calculan o encuentran en la naturaleza, las matrices son cualquiera. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta, ustedes están midiendo, ¿sí? Y encuentran una matriz de este estilo, por ejemplo. 1, yo que sé, menos 1, 2 y 3. Esta matriz no es ni simétrica ni antisimétrica, es una matriz cualquiera.
Si ustedes calculan la transpuesta, miren, me quedaría esta matriz. No es igual, no es simétrica. Si calculo el inverso aditivo, nos quedaría esta matriz. Tampoco es igual, no es antisimétrica. Bueno, no es ni simétrica ni antisimétrica. Pero yo por alguna razón quisiera, si a partir de esta matriz que he obtenido, quiero una matriz antisimétrica. ¿Qué tal si ahora, en cambio, en lugar de sumarle, le restamos? Restémosle su transpuesta. Si yo le resto su transpuesta, miren, ¿qué matriz obtengo? 1 menos 1, 0. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 2, 1. Menos 1 y menos 1, 0. ¿Qué es esta matriz? Antisimétrica. Es una matriz antisimétrica. Entonces, cuando ustedes quieran obtener una matriz antisimétrica a partir de otra, simplemente le restan su transpuesta. Si quieren obtener una simétrica, en cambio, le suman su transpuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente tipo de matrices. Otro tipo de matrices con las que trabajamos bastante, ¿sí? Y es más, ya vimos en un ejemplo, son matrices llamadas nilpotente, de un determinado orden. ¿Ya? Esta palabra orden, aliado a nilpotente, no tiene nada que ver con el orden de la matriz. Acuérdense que el orden de la matriz es la cantidad de filas por columnas que tiene la matriz. ¿Ya? Pero cuando hablamos de orden y con la palabra nilpotente, sí, ¿qué quiere decir? Una matriz nilpotente, ¿sí?, hace referencia a la potencia de la matriz. ¿Qué potencia? La potencia donde la matriz se hace cero. ¿Sí? Entonces, cuando una matriz a una determinada potencia se hace cero, se le conoce como matriz nilpotente. Y el orden de la nilpotente, en cambio, indica a qué potencia se empieza a hacer cero. ¿Ya? Entonces, miren, en el ejemplo que hicimos del binomio de Newton, ¿se acuerdan de la matriz B? Sí, la matriz B se empezó a hacer cero cuando n valía 2, cuando la potencia era 2. Pues esa es una matriz nilpotente de orden 2. ¿Sí? Porque se empezó a hacer cero a la potencia 2. ¿Ya? Pero miren, la matriz, ¿qué orden tiene en realidad la matriz B? La matriz B era una matriz de orden 3 por 3, miren. ¿Ya? Entonces, el orden no tiene nada que ver con el orden de la nilpotente. Son dos términos diferentes. ¿Ya? Entonces, orden de la matriz, cantidad de filas por columnas. Orden de la nilpotente, ¿cuándo se hace cero esa matriz? ¿A qué potencia se hace cero? ¿Sí? Eso es una matriz nilpotente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchen, yo qué sé, digo, tengo una matriz nilpotente de orden 5. ¿Qué significa? Que a partir de la potencia 5, la matriz se hace cero. ¿Sí? Y yo qué sé, a la sexta será 0, a la séptima será 0. Eso es ser una matriz nilpotente de orden tal. ¿Ya? Pues por ejemplo, les digo, tengo una matriz nilpotente de orden 3. ¿Qué significa? Que la matriz a la potencia n vale 0, siempre y cuando n sea igual o mayor que 3. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Pues miren, en este ejemplo, esta matriz de aquí me dice que es una matriz nilpotente de orden 2. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo la matriz a la potencia 2, me debe dar la matriz nula. Y vean, es lo que pasa, ¿no? Si hacen A por A, que es la potencia 2, les queda la matriz nula. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, dudas de esta parte. ¿Ya? Eso es matriz nilpotente, no se olviden. ¿Ya? Miren, aquí me dice, esta es una matriz nilpotente. ¿Ya? Verán, las matrices nilpotentes tienen unas características al igual que las simétricas y antisimétricas. Cuando una matriz, sí, es prospecto de ser nilpotente, sí, o sea, tiene grandes características, grandes condiciones para ser nilpotente, ¿qué condiciones tiene? Que cuando van haciendo las potencias, obtienen más ceros de los que ya tenían. Sí, si ustedes no obtienen más ceros de los que ya tenían, no es un buen candidato para ser nilpotente. ¿Ya?
Eso tienen que tener siempre en mente. ¿Sí? Entonces, miren, en este ejemplo que a mí me está pidiendo, tengo esta matriz B. Quiero ver si es nilpotente o no. ¿Ya? Entonces voy a obtener B al cuadrado. Esto sería B por B. Si nosotros hacemos B por B, en este caso esta matriz, sería por la misma matriz, ¿ya? Con lo que nosotros hemos visto rapidito, ¿cuánto sería el producto? 0, 0, 9. El siguiente, 0, 4, en este caso sería menos 16 y más 8, menos 8. Siguiente, 0, 0, 1. Pregunto, con esta potencia que hicieron, ¿obtuvieron más ceros de los que ya tenían? No. No es un buen candidato de ser nilpotente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Eso tener en cuenta, ¿ya? Otro tipo de matriz, las idempotentes. Verán, como definición las idempotentes solo tienen esta. O sea, la matriz al cuadrado les da la matriz. Pero entonces, ¿por qué se les llama idempotente? O sea, idempotente implicaría la misma potencia, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué se les llama idempotente? Porque si ustedes a una matriz idempotente, yo les pregunto, ¿cuánto vale A al cubo? Ustedes saben que por potencia de matrices sería A cuadrado por A. Pero dado que es idempotente, A cuadrado, ¿cuánto vale? A. Y otra vez tendrían A por A. Pero A por A es A cuadrado. Pero como es idempotente, esto es A. Miren, A al cubo también es A. Si yo calculo A a la cuarta, yo sé que A a la cuarta sería A cuadrado por A cuadrado. Pero como es idempotente la matriz, esto es A por A. Pero A por A es A cuadrado. Pero como es idempotente, sigue siendo A. Entonces vean, la idempotente que en realidad quiere decir como matriz que a cualquier potencia que ustedes calculen siempre les va a quedar la misma matriz. Sí, pero como definición solo tiene esto de aquí. Pero ya ven que a la final eso me sirve para el resto de matrices. Sí, ese particular tendrán en cuenta. Por eso es matriz idempotente. ¿Ya? Vean en el caso de la matriz A, es una matriz idempotente. ¿Por qué? Si calculan A al cuadrado, les queda la misma matriz. Si calculan A al cubo, la misma matriz. Sí, por eso es idempotente. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, eso es ser matriz idempotente. Hay otro tipo de matriz que también usamos bastante, pero no está aquí. Es la matriz involutiva. Sí, cuando ustedes escuchen matriz involutiva, es una matriz que tiene por definición ¿qué cosa? La matriz al cuadrado nos da la identidad, siempre. Siempre que ustedes eleven la matriz al cuadrado, les da la identidad. ¿Ya? ¿Esto qué implica con el resto de matrices? Pensemos que yo les digo, ¿cuánto vale A al cubo? A al cubo, como es A cuadrado por A, sería la identidad por A. Pero la identidad por cualquier matriz es la matriz. Miren, A al cubo es A. Si calculamos A a la cuarta, esto es A cuadrado por A cuadrado. Pero como es involutiva, esto es identidad por identidad, es decir, identidad. Esto hace que una matriz involutiva a una determinada potencia pueda tomar dos valores siempre. O es la identidad o es la matriz. ¿Cuándo va a ser la matriz? ¿Qué digo, la identidad? Cuando la potencia sea par. Y va a ser la matriz cuando la potencia sea impar. Esta es la característica que tiene la matriz involutiva. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Hasta ahí. Ese es el tipo de matrices, ¿sí? Que nosotros trabajamos bastante, pero sobre todo cuadradas. ¿Ya? Todas estas clasificaciones que hemos visto son matrices cuadradas. ¿Ya? Hay otra clasificación que nosotros usamos bastante, sí, bastante, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es? Matrices que se llaman escalonadas por filas
Y otro tipo de matriz que se llama escalonadas, pero también por filas, solo que le aumentamos una palabrita, reducidas. ¿Ya? Esta clasificación de matrices, sí, aplica tanto para matrices cuadradas como no cuadradas. ¿Ya? Todas las que vimos antes, solo matrices cuadradas, ¿verdad? O sea, no hay simétricas que no sean cuadradas. ¿Sí? Pero en este caso, este tipo de matriz escalonada y escalonada reducida por filas pueden ser cuadradas o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una matriz escalonada por filas? Veamos primero esa matriz. Si ustedes observan en esta parte, me da toda esta letanía, ¿no? Pero es más simple que eso, es facilito en realidad, distinguir una escalonada. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a poner una matriz no cuadrada. ¿Sí? Yo que sé, por ejemplo, pongamos esta. Ay, no, me equivoqué en una cosa. Ahí. Sí, verán. ¿Por qué se llama escalonada? Cuando ustedes hagan el estudio de este tipo de matrices, ¿sí? Siempre esta parte del primer elemento, ¿a qué le considera como primer elemento? Al elemento que está en la posición 1, 1. Siempre ese elemento es su punto de partida. ¿Por qué? Lo que ustedes van a hacer, a partir de siempre el primer elemento, es construir una gradita. Sí, construyen esa gradita. Bien, por eso se llama escalonado. ¿Ya? Y la primera condición, ¿cuál es? ¿Qué dice toda esa letanía? Construyen la escalerita y dice, primera condición, para que una matriz sea escalonada, debajo del escalón que forman, todos los elementos tienen que ser 0. Si no son 0, no es escalonada. ¿Ya? Pregunto, señor Juan José, en este ejemplo, debajo de este escaloncito, ¿los elementos son 0 o no son 0? No, ¿Qué dice usted? No, no es escalonado. ¿Ya? Ese es el primer requisito, por eso se llama escalonado. ¿Ya? Pues vean, altero esto, cambio, ahora pongo 0. ¿Cumplo con esa condición? Sí. ¿Ya? Es la primera condición de mi escalonado. Segunda condición. Para la segunda condición, en cambio, necesito que tengan claro este concepto. Tengo una fila cualquiera, por ejemplo, tengo esta fila, no sé, me invento. La segunda condición necesita este criterio, pero se acabó el tiempo. Quedaríamos, por favor, hasta ahí en este criterio, ¿sí?